Buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Por profesor. favor. Buenas noches. Les pido que activen su cámara, por favor. Buenas noches, profesor. Sí se le escucha. Ya, gracias. Activen sus cámaras, Buenas por noches, favor. docente. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Sí, disculpen un poco la hora y todavía me estoy demorando porque parece que hay fallas de internet en la zona que no cargan la clase, pero bueno, estoy intentando. Sofía, límpiate los pies, ¿ah? No me estés sentando así. Sácate tus zapatos fuera de acá. Buenas tardes. Se les ha pedido que activen sus cámaras, por favor. Solamente veo a una persona con cámara activada, que es Dina. No sé si el resto lo ha activado. Docente, buenas noches. Mi cámara está activo. A ver. Que traiga un pisito. No, pues mi cámara también está activa. Mía también, mi cámara está activa. Ya, igual. Vas a mojarlo. De la bolsa de la Muy bien. El día de hoy vamos a hablar en nuestra sexta semana de clase en el curso de psicopatología. Vamos a hablar sobre el fenómeno mnésico, ¿ya? En realidad, hablar de todo lo que es mnesis tiene que ver con la memoria, ¿ya? Cuando escuchen ustedes algo vinculado a mnesis, o sea, M-N-E, ¿ok? M-N-E-E-S-I, S o C-O, como quieran. Pero todo lo que es la mnesis, tiene que ver con una memoria. Mnesis es una palabra griega, antigua, que se refiere a todo lo vinculado a la memoria. Ya saben ustedes que nosotros pasamos nuestra psicopatología y nuestra delimitación de los síndromes en base al lenguaje médico psiquiátrico. Entonces, cuando es psicopatología, el curso es psicopatología. Mnesis viene de memoria. Por eso, cuando ustedes escuchan la palabra amnesia, ¿ya? Amnesia quiere decir yo les había mencionado que significa sin o no existe. Mnesis, memoria. Entonces, estamos hablando de sin memoria, falta de memoria, ¿ya? Es muy importante que nosotros estemos utilizando las terminologías propias de nuestra profesión, por cuanto tenemos que insertarnos en el grupo de profesionales de la salud médica que utilizan estos términos, ¿no? Quería preguntar si es que llega bien, se escucha bien la clase. Profesor, ¿Se escucha? Sí, docente. Sí se escucha, docente. Sí, sí, algunas personas logran escuchar. Algunas personas logran escuchar y otras no, quiere decir de que ya depende de tu internet, ¿de acuerdo? Pero
A ver, tenemos 13 personas conectadas, pero solamente 2, 4, 6, 8 con sus cámaras. ¿Ya? ¿Qué les dije, chicos? Si no activan su cámara, para mí no están presentes y los comienzo a sacar de la clase. ¿Ya? Que hay mucha gente que se conecta y abandona al docente, abandona la clase, y eso está bien. Así que activen sus cámaras, esa es la recomendación. Docente, mi cámara está activa. ¿Quién habla? Angélica. A ver, un segundo. Doctor, ¿por qué no dice a quiénes nos ve? Depende, no nos ve a todos. ¿Cómo dice? ¿Por qué no dice quiénes están con la cámara activa? Porque parece que usted no nos está viendo. A ver, voy a... A ver. Tengo conectado a Sofía Pareja, a Dina Verónica, a Rosa Joana, a Lampa, a Beatriz, Lajo, Cajas, Noelia, que ya lo sé por su nombre porque tiene número, Wilmer y Elizabeth. Entonces, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltaría una persona. ¿Quién es? ¿Quién sería? A ver. Creo que es Marilu Obregón. ¿Está presente? ¿Está presente Marilu Obregón? Docente, buenas noches. Sale activo mi cámara. Sí, solamente falta la de Marilu Obregón, que tampoco responde. No está. Bueno, si no está, hay que... Lamentablemente tenemos que sacarla de la reunión porque parece que deja conectado. No sé quién, no recuerdo quién es Marilu Obregón. Vamos a sacarla y cuando se conecte, ya. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces estábamos hablando de que en esta sexta semana se habla del fenómeno mnésico, ¿ya? Fenómeno mnésico. Muy importante porque muchas de las patologías psicológicas tienen que ver con la memoria, con el olvido, ¿ya? Y, y pues nosotros tenemos que conocerlo al detalle, no, no de referencia, sino conocer el detalle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la memoria? La memoria viene a ser un proceso psicofisiológico. A ver, nuevamente con el tema fisiológico. ¿Qué significaría psicofisiológico? ¿Alguien puede decirme, por favor? ¿Alguien puede decirme qué significa lo psicofisiológico? ¿Nadie se acuerda? ¿Mm? Lo hemos hablado como 10 veces eso. ¿Mm? Qué pena, otra vez. O sea, eso lo paro repitiendo N veces. Casas.
Pareja. Vega. ¿Qué me tienen que decir? Es una rama de Verdad. la ¿Cómo? psicología que, con las bases fisiológicas. Es una rama de la psicología con las bases fisiológicas. Por ahí vas, pero ¿cómo se podría organizar mejor eso? Profesor, disculpe, son mecanismos fisiológicos donde se conducen la actividad psicológica. Caramba. Esa respuesta es de Google, no es tuya. ¿Ah? Pero vamos a recibirlo. Pero, o sea, pero a mí lo que me da que hacer, fíjense, estimados alumnos, a mí me frustra mucho, se lo digo así sinceramente, que lo he repetido más de 10 veces. Profesor, en sí la psicofisiología es el estudio de la conducta. Es el estudio de la conducta, pero solamente el estudio de la conducta. El estudio de la conducta sería la psicología. No, también estudia los procesos del sistema nervioso, no, sistemas nerviosos. Y a mí lo que me da que, reitero, de verdad, estoy bastante frustrado porque hemos hablado 10 veces de esto, 10 veces de esto, para decirle que deben grabárselo en su cabeza. O sea, esto no es un concepto que deban tenerlo ahí anotado por ahí. Esto es un concepto que tienen que manejar como psicólogos. Incluso hemos trabajado, ¿qué cosa es fisiología? Se los he dicho 10 veces. ¿Ya? ¿Qué cosa es fisiología? Y luego, ¿qué cosa sería psicofisiología? No entiendo. O sea, si un profesor te dice, te da un concepto y te dice, grábate eso, o sea, te lo debes de grabar. ¿Ya? Yo ya sé entonces qué es lo que voy a preguntar en el examen. Porque veo que tienen problemas con eso. ¿Ya? Y todas las veces digo, es la última vez que les voy a decir qué significa ese concepto. ¿Ya? Si ustedes no pasan con los principales términos de la psicología, no pasan el curso, se lo digo. ¿De qué sirve que quieras seguir el curso si no conoces las palabras que identifican a las patologías? ¿Mm? Muy bien. Ya los dejo a ustedes para que ustedes interpreten eso y lo revisen. La memoria es un proceso psicofisiológico localizado en el sistema nervioso central que permite adquirir de forma consciente o inconsciente, ¿ya? O sea, adquiero una experiencia de manera consciente o inconsciente. Quiere decir de que si yo puedo retener, yo puedo adquirir, yo puedo recibir una información, experiencia, un sonido, cualquier cosa del exterior, de manera consciente o inconsciente. ¿Ya? Es importante. ¿Qué significa? Que yo puedo estar mirando cosas, estoy conversando con personas, pero no me doy cuenta que está pasando gente, no me doy cuenta de manera consciente. Pero de repente me dicen, oye, ¿no te has dado cuenta que pasó una persona con el vestido rojo? Y tú revisando tu memoria, tú te das cuenta que sí, efectivamente, no te habías fijado, pero sí esa persona había pasado por tu lado. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, a veces la memoria retiene cosas, adquiere cosas de manera consciente, o sea, quiero recordar, ¿ya? Quiero recordar qué significa psicofisiológico. Y de manera inconsciente, quiere decir de que mientras estoy recibiendo mi clase, de repente escucho algo y después lo recuerdo, o sea, algo fuera de la clase y después lo recuerdo. O sea, eso que escuché fue de manera inconsciente, ¿ya? Pero estaba concentrado en mi clase. Entonces, sin embargo, recuerdo porque está almacenado en mi memoria, ¿ya? Entonces,
El sistema nervioso, el proceso de memoria permite adquirir, retener y utilizar o recuperar una experiencia, ¿ya? Como dice ahí en el primer párrafo. Ese retener y utilizar puede ser con esfuerzo o en forma automática. ¿De qué manera es con esfuerzo o forma automática? Por ejemplo, utilizar una información con esfuerzo implica, por ejemplo, un examen. ¿Ya? Un examen. Entonces, yo hago un esfuerzo por recordar, por evocar, por utilizar lo que yo he retenido. ¿Ya? Y automático puede ser porque estoy de repente escuchando una canción y automáticamente se me viene el recuerdo de hace muchos años que estuvo vinculado a esa canción. ¿Ya? Entonces, por eso dice, la memoria es un proceso psicofisiológico localizado en el sistema nervioso central que permite adquirir, retener y utilizar una experiencia. ¿Ya? Lo que está en paréntesis es para abundar, ¿no? Pero en realidad es adquirir, retener y utilizar una experiencia, de forma consciente o inconsciente, con esfuerzo o automática. ¿Sí? La memoria es la capacidad para retener y hacer un uso secundario de una experiencia. ¿Qué significa esto? Es la capacidad para retener y luego utilizar lo que he retenido para cualquier fin. Ejemplo, examen. Ejemplo, yo retengo algo, pero, o sea, lo busco en mi memoria porque no me acuerdo dónde dejé unas llaves, dónde dejé una ropa, dónde dejé algo de mi casa. ¿Sí? Entonces, la memoria implica eso, es capacidad de retener y hacer un uso secundario. O sea, ese recuerdo me sirve para una calle, por ejemplo, para ubicar la casa de una amistad, ¿no? Para encontrar dónde dejé utensilios, ¿ya? Para recordar el rostro y el nombre de una persona que me interesa, ¿no? A eso se refiere el uso secundario de una experiencia. ¿Ya? El uso primario es cuando me pregunto, o sea, retengo algo y me dicen, evócalo. O sea, por ejemplo, a ver, repite 3 números, 2, 5 y 7. Y yo repito 2, 5 y 7. Ese es el uso primario de la memoria. El uso secundario es cuando yo recuerdo para fines de otra situación, para fines de un examen, como les mencionaba, para recordar una calle, etc. ¿Ya? Memorizar consiste en una sucesión de 3 hechos concretos. ¿Ya? Recuerden ustedes que psicopatología no es un curso muy sencillo que digamos, o sea, requiere el uso de la memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos hechos que tenemos que aprender. Entonces, memorizar consiste en una sucesión de 3 hechos concretos. Procesos de fijación de la información, procesos de almacenamiento de la información y procesos de rememorización. ¿Qué implica? Yo utilizo la memoria en 3 etapas. Proceso de fijación de la información, o sea, la memoria que ingresa por mis sentidos sensoriales, la información que ingresa por mis sentidos sensoriales se fija en una zona del cerebro, que luego vamos a ver. ¿Ya? Fija. Luego se almacena, ¿ya? Que implica retención o conservación de los recuerdos. Y luego viene la rememorización, que implica sacar, extraer la información que está almacenada. ¿Ya? Extraer la información que está almacenada. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de fijación, almacenamiento y rememorización. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Si tienen dudas,
Solo me las hacen llegar. ¿Ok? La memoria se puede clasificar de diversas maneras. Noelia, por favor, apaga tu... Sí, gracias. ¿Ya? La memoria se puede clasificar de diversas maneras. Para fines de nuestra clase, yo traigo acá dos tipos de clasificación, el modelo temporal y el modelo de sistemas de memoria. El modelo temporal es muy sencillo. Te habla de memoria de corto plazo, de memoria operativa o de trabajo, que vendría a ser una especie de memoria de mediano plazo, y la memoria de largo plazo. ¿Sí? ¿Ya? La memoria de corto plazo, fíjense, eso es muy importante, tiene una duración y capacidad ya limitada. O sea, es algo así como la memoria RAM de la computadora, ¿ya? Que no, tiene un grupo de datos que los tiene ahí a la mano, pero rápido, no son muchos datos, ¿ya? La memoria física es mucho más completa, ¿no? Pero la memoria de corto plazo o la memoria RAM, no quiero que lo pongan en RAM, pero es un ejemplo, ya tiene capacidad limitada, dice, y puede almacenar como máximo 7 más menos 2 elementos durante 20 segundos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto es muy importante para la evaluación de la memoria. ¿Ya? 7 más menos 2 quiere decir de que una persona normal, sin patología, puede recordar durante 20 segundos, o sea, yo le puedo dar 7 más menos 2 significa entre 7, 9 o 5, ¿ya? 7, máximo 9 o mínimo 5 números o elementos que puedes recordar durante 20 segundos. ¿Qué significa 20 segundos? Cuando tú le dices a una persona, te voy a decir 7 números. Yo te voy a dar los 7 números, vamos a esperar 20 segundos y tú me los repites. ¿Ya? Ese es uno de los procesos de medición de inteligencia de algunos test. ¿Ya? Entonces, cuando la persona te repite los 7, quiere decirte que es una persona normal que tiene una muy buena memoria. ¿Ya? Podría repetir hasta 5. ¿Ya? Estamos considerando que está dentro del margen normal. Pero si repite menos de 5, hay problemas de memoria, de corto plazo. ¿Sí? Por eso, entonces, la memoria de corto plazo puede retener como máximo 7 más menos 2 elementos durante 20 segundos. ¿Sí? Y nos permite analizar y reproducir de manera inmediata la información sensorial. ¿Ya? La información sensorial, me imagino que sí tiene claro que se refiere a la información que fue captada por los sentidos, ¿no? Hasta acá está claro. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Entonces, la memoria operativa o de trabajo es una memoria que generalmente la tiene solamente el ser humano. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué implica? Implica, es, como dice en el segundo punto, dice, es un sistema activo de procesamiento de la información. Sistema activo de procesamiento de la información. ¿Sí? Y tiene 3 componentes. ¿Ya? ¿Qué significa procesamiento de la información? Significa que la información que tú recibes por los estímulos, por los medios sensoriales, se procesa. ¿Ya? Tiene 3 componentes.
la memoria operativa o de trabajo. Componente ejecutivo, bucle fonológico y agenda visoespacial. ¿Ya? Esto no es nada complejo si ustedes comienzan a entender sus recuerdos, a entender su memoria, ¿ya? O sea, no se lo metan a la cabeza por metérselo, sino comparen, analicen con sus recuerdos, con sus propios recuerdos, ¿ya? Por ejemplo, el componente ejecutivo central, dice, es un sistema de control, ¿ya?, que permite almacenar y manipular la información, ¿ya? Manipular quiere decir tratar la información, analizarla, compararla, ¿ya? Cosas como esa. El bucle fonológico es la información verbal, visual y auditiva, ¿ya? Es un juego, es un componente de información verbal, visual como auditiva. Es exactamente lo que está pasando en estos momentos en la clase, ¿ya? Yo estoy hablando con ustedes y estoy viendo los rostros de algunas personas. Unos están concentrados, otros están, me parece que no entienden nada, pero también me preocupa que no pregunten, ¿ya? Y estoy, en algunos casos, escuchando, solamente cuando hablan, escuchando. Todo ese juego de información verbal, visual, como auditiva, que están jugando y retroalimentándonos en estos momentos, ¿ya?, se llama bucle fonológico. En el caso de ustedes, el bucle fonológico es bastante claro, porque ustedes están escuchando al profesor. Algunos están tomando nota, otros están escuchando y mirando al profesor, otros están escuchando, mirando al profesor y mirando la diapositiva, ¿ya? Entonces está jugando la parte verbal, porque están escuchando, la parte visual y la parte auditiva también, ¿no? Entonces, ese sería el bucle. ¿Por qué se llama bucle? Bucle porque es un juego de yo te doy y recibo, o tú me das y yo te doy, así sencillamente. ¿Ya? Eso se llama retroalimentación, se llama feedback, ¿ya? ¿Ya? La idea sería que ustedes pregunten, y si preguntan yo respondo, entonces ahí se está dando el bucle, ¿ya? Entre información verbal que yo doy, auditiva y visual, y se está dando vueltas ahí permanentemente. Una conversación, por ejemplo, entre dos personas o más, en esa conversación se está dando el bucle fonológico, ¿ya? Porque yo converso con la persona, miro su cara me da información, su comportamiento no verbal, me da información, ¿ya? Esa es la información visual. También la escucho. Comparo lo que me dice con lo que yo veo. Porque hay veces, fíjense, hay veces que hay personas que hacen bromas o hacen alguna ironía, pero si yo no utilizo mi bucle fonológico, la ironía la voy a tomar como verdad, ¿ya? Eso pasa en muchas personas. Hay personas que no entienden las bromas, ¿no? ¿Por qué no entienden las bromas? Porque su bucle fonológico tiene algún problemilla ahí, ¿ya? Porque cualquier persona escucha una broma o una ironía y mira la cara inmediatamente de quien emitió esa ironía, ¿ya? O ese sarcasmo. Y me doy cuenta que la persona con pequeños gestos también me retroalimenta, me está diciendo, oye, es una ironía, es un sarcasmo. Entonces yo lo entiendo. Por eso se llama bucle. ¿Por qué? Porque sale, entra, me devuelve lo que observo, lo que escucho y lo que veo, ¿no? Y la agenda visoespacial es información visoespacial. ¿Alguien me puede decir qué entiende
qué se entiende por información visoespacial. Y por favor, eviten ir a Google. O sea, lo que me gustaría era que me den lo que ustedes piensan, ¿ya? Porque van a Google y no se les graba nada, ¿ya? ¿Qué es información visoespacial? ¿Alguien la tiene en la mano rápidamente? ¿O van a esperar a Google? Profesor, información visual. Visual, pero dice visoespacial. ¿Qué más faltaría ahí? Está muy bien, Carlos. Por lo menos te Del espacio. Claro, pero ¿cómo se...? Por ejemplo, acá, Beatriz habla del sentido de orientación. Está muy bien, ¿ya? Claro. Cuando yo me oriento físicamente, estoy haciendo orientación visoespacial, porque estoy indicándome dónde estoy, ¿ya? Permanentemente. Cuando me piden información, oye, ¿dónde estás? Yo inmediatamente miro mi estudio, digo, estoy en el estudio de mi casa, ¿no? O sea, dar información con lo que observamos, con la vista. Con la vista y el espacio. Combinas lo que miras. Claro. El espacio donde nos encontramos. O sea, para hacer una buena ubicación y dar una buena información, ¿no? Por supuesto. Te felicito por eso. Efectivamente. Todo lo que es visoespacial, ahora, no solamente es ubicación, ¿eh? Es mucho más. Por ejemplo, una persona que camina por una casa, por un lugar que está lleno de muebles y esquiva los muebles muy bien, quiere decir que maneja muy bien la información visoespacial y también la coordinación visoespacial, ¿ya? Porque no se choca, ¿no? En cambio, hay personas que tienen problemas, por ejemplo, aquellos que tienen tumores en el cerebro, ¿ya? Tienen problemas para esquivar, se chocan contra las paredes. ¿Cómo? ¿Que tienen problemas para coordinación motora de un docente? La coordinación motora, por ejemplo, tiene que ver con la información visoespacial, ¿ya? Exacto, sí. ¿Sí o no? Y yo les preguntaría a ustedes, Sí. ¿por qué la información motora, la coordinación motora, está vinculada a la información visoespacial? Por la ¿Alguien tiene memoria. una idea por qué? ¿Cómo? Por la memoria. Claro, pero no me diga la memoria, explícame. Por favor. O sea, por lo que uno hace, o recuerda la acción que hizo. Ya, está bien lo que me está diciendo, pero explícame más, porque, o sea, explícame más, ¿de qué papel juega la memoria en la coordinación visoespacial, incluso psicomotriz? Un esfuerzo. Estimados alumnos, o sea, la inteligencia, su capacidad profesional, la única forma que se despierte es que haga un esfuerzo de correlación, de información. Si solamente repiten lo que ven y no hacen un análisis, no comparan, no hacen una comparación, una síntesis de lo que estamos trabajando, van a tener problemas en el examen. ¿Por qué? Porque el examen es aplicación de cosas. En el examen no te voy a preguntar qué cosa es la agenda visoespacial. A mí no, yo no te voy a preguntar eso, porque sé que al toque vas a ir a tu Google y me vas a poner qué cosa es agenda visoespacial. Yo te voy a decir, identifica en este caso, ¿dónde está la agenda visoespacial? ¿Bien? ¿Y dónde está la información, el componente ejecutivo de la memoria operativa, por ejemplo? Te voy a preguntar. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, pero para eso, necesariamente, tú tienes que comprender lo que estamos hablando. Si no comprendes lo que estamos hablando, no vas a pasar el examen. Así te lo digo desde ahora.
¿ya? O sea, procuren entonces tratar de comprender, no de aprender, no de meterse todo como si fuera Chancay, hay que meterlo ¿no? A ver, ¿alguien puede buscar la forma en que se une la memoria, la coordinación visomotriz con la agenda visoespacial? En el examen entra, por si acaso, en los exámenes entran tanto lo que está en la diapositiva como lo que se habla, ¿ya? Profesor, es la información de lo visual y los movimientos de las extremidades. Ya, sí, pero dame un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hace uno educación física, al poder coordinar de repente las extremidades, ambas extremidades, poder coordinar, porque algunas personas tienen la dificultad de coordinar, por ejemplo, las extremidades inferiores con las superiores, ¿no? Ajá, está muy bien, ya, pero eso es coordinación visomotriz, ¿ya? Pero ¿de qué manera se relaciona con la agenda visoespacial? Por ejemplo, esa pregunta no la van a encontrar ustedes en Google, ¿ya? Profesor, eso sería con el espacio en donde estamos realizando, puede ser de repente también plano, liso, o depende del lugar donde estamos haciendo. A ver, ¿quién está hablando? Soy Rosa, profesor. Ya, Rosa, está muy bien lo que estás hablando ya. Por ejemplo, dame un ejemplo. Por eso lo que le decía, es cuando, por ejemplo, nosotros coordinamos nuestras extremidades, las manos, los pies, pero en un lugar, puede ser en un ambiente donde estemos liso, o de repente áspero, o de repente donde está la tierra. Esto se llama espacial. Ya, eso se llama coordinación psicomotora. Pero ¿dónde está el tema de la memoria ahí? ¿Mm? ¿Mm? Ahí, pues, o sea, ahí es cuando somos psicólogos, ¿ya? Ahí es cuando Profesor, esto sería, o sea, lo que se está viendo, tanto la coordinación con la vista, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el espacio y al mismo tiempo, o sea, sería lo que se está coordinando, ¿no? Físicamente. Sí, está muy bien, pero ¿cuál es? O sea, está muy bien, o sea, yo estoy caminando y me estoy ubicando en el espacio, pero ¿dónde está la memoria ahí? ¿Dónde juega la memoria? Recuerda que estamos hablando del fenómeno mnésico y su relación con la coordinación psicomotora. ¿Ya? Es cuando yo recuerdo que ya hice estos movimientos anteriormente. Cuando yo recuerdo movimientos, claro. ¿Ya? Sí, a ver, conviértelo en un ejemplo. Bueno, se me ocurre cuando los estilos, supongamos, cuando yo aprendo a nadar, ¿no? Cuando hago mis movimientos, o sea, recuerdo cómo tengo que hacer, los movimientos que tengo que hacer para realizar ese estilo de nada, ¿no? De natación. Muy bien, Daisy, te felicito. Muy bien, ¿ya?
Eso está muy bien, ¿ya? Esa es la idea. O sea, si tú logras hacer esa, o sea, cuando yo te estoy hablando y estás buscando enlazar los conceptos, en primer lugar, no vas a tener problemas con mis exámenes. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar? Que tú, en tu ejercicio profesional, cuando estés conversando con un paciente, tú comienzas a analizar, esta persona está teniendo problemas de relación visomotora, pero con la memoria. O sea, no es visomotora sola, ¿ya? No es coordinación visomotora sola, es coordinación visomotora vinculada a la memoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque no recuerda los movimientos que aprendió en la natación, ¿ya? O, por ejemplo, en su casa, yo apago las luces, ¿ya? Esa persona no se acuerda dónde están cómo está la disposición de los muebles y va a chocarse, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema de memoria y de coordinación visomotora, ¿ya? Y estos son fenómenos psicopatológicos que nosotros los psicólogos vemos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense lo interesante de la psicología, y eso quiero que vayan. O sea, no es tan simple. Un buen profesional es aquel que comienza a jalar los recuerdos y a analizarlos y cruzarlos, ¿ya? Y cruzarlos. No se trata solamente de aprender conceptos así, todos paralelos. No, hay que integrar los conceptos. Esa es la idea, ¿ya? Profesor, ¿Alguna pregunta? Sí. Una consulta. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que van a realizar, por ejemplo, alguna actividad en ese momento y de repente entró una llamada telefónica o se distrajeron con algo y ya se olvidaron en ese momento, o sea, y tardan como que varios segundos en poder recordar, es más, en algunas veces ya no lo recuerdan qué iban a hacer. Y en ese caso, doctor. Sí, si eso es esporádico, yo creo que puede ser un despistado, ¿no? Pero si es permanente, ahí eso es un indicador de algún problema de carácter psicofisiológico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo particularmente soy un despistadazo, ¿ya? Yo no sé dónde dejo las cosas y tengo problemas porque mi familia está siempre recordándome. A mí me dicen, por ejemplo, busca tu agenda que está en tal ropero. Yo abro el ropero, no veo la agenda. ¿Ya? Digo, no hay nada. Entonces viene mi esposa o viene mi hija, abre el ropero y está la agenda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por despistado. Pero si una persona tiene eso en todos los planos de su vida, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, y nuestro examen mental, para eso está nuestra anamnesis, nuestro examen mental, nos debe conducir a determinar por dónde va la falla. ¿Es memoria o solamente es coordinación visomotora? Pues está amarrado memoria y coordinación visomotora, ¿ya? Entonces, uno inmediatamente cuando ve que hay esas dos uniones, quiere decir que puede haber una lesión o una disfunción en ese enlace que hay, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, ¿ya? Si tienen dudas, siguen preguntando, por favor, porque, o sea, estamos entrando al corazón de nuestra profesión, ¿ya? Al corazón de la psicopatología. Muy bien, entonces, habíamos hablado de memoria de corto plazo, memoria de trabajo, o memoria operativa, y la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es el almacén permanente, ¿ya? Es el disco duro ilimitado de información. ¿Por qué se dice que es ilimitado? Porque se ha demostrado en casos de, por ejemplo, de hipnosis, que tú puedes recuperar recuerdos que conscientemente no los tienes, ¿ya? Incluso, por ahí, no sé si será verdad, pero hay unas hipnosis regresivas, dice, que hacen recordar
te hacen recordar cosas incluso de apenas del nacimiento, ¿no? Entonces, sí creo que nuestro cerebro es tan poderoso como para recordar todo lo que ha pasado por tus órganos sensoriales, ¿ya? Todo. Sino que debe estar en algún lugar que debemos recuperar, ¿no? Entonces, la memoria de largo plazo es el almacén permanente y de capacidad ilimitada. Contiene los recuerdos autobiográficos, por ejemplo. ¿Quién soy yo? ¿Cuándo nací? Me acuerdo mi primer día del colegio. Yo no me acuerdo, pero hay gente que se acuerda, por si acaso, ¿no? Información sobre el conocimiento del mundo. Por ejemplo, hay gente que sabe las capitales de todos los países, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, que es un tema complicadísimo. O sea, ¿cuántas palabras conoces tú de tu lenguaje? ¿Y cuántas combinaciones puedes hacer con esas palabras para generar un discurso coherente? Por ejemplo, todas las reglas gramaticales, las reglas de sintaxis, las reglas semánticas, esa información es bastante compleja, y uno la maneja desde niño, porque un niño ya utiliza gramática, sintaxis desde niño, desde los 2 años. Ese es un fenómeno, por ejemplo, que hasta ahora se debate, ¿no? ¿Por qué el lenguaje se aprende más rápido que cualquier otra información de la vida del ser humano? Creo que Beatriz quiere mencionar algo. Sí, buenas noches. Considero que uno tiene memoria cuando la situación impresiona, es significativo, es llamativo. Pero hay situaciones, ¿no?, que uno no necesariamente le da su debida importancia. La pregunta va a lo siguiente. Por ejemplo, sucede que, supongamos que a mí me pase, no tengo o en algún momento ha desaparecido mi memoria a corto plazo, pero sí puedo tener la memoria a largo plazo. ¿Es posible? ¿O la memoria operativa o de trabajo? ¿Es posible? Sí, es posible porque el cerebro humano es tan complejo y a la vez tan hermoso que hay diversos tipos de patologías. Tú olvidas ciertas partes de tu vida, te acuerdas de otro. Los viejos, por ejemplo, los ancianos, se comienzan a acordar de cosas antiguas, ¿no? Subidas de recuerdos, ¿ya? Yo me acuerdo que tal persona se llamaba tal, y vivía en tal calle. Estamos hablando de hace 60 años, 70 años, ¿no? Entonces, y tenía su primo que se llamaba tal y tal, o sea, pero tú le preguntas dónde dejaste las llaves, ¿ya? Y no se acuerda, ¿no? Entonces, las alteraciones de la memoria son muchas, ¿ya? Como vamos a ver más adelante. Puedes recordar cosas como puedes olvidar cosas. Lo que sí te dice la memoria a largo plazo es que es el almacén de toda la memoria, ¿ya? Y que, bueno, algunos creen que todo, absolutamente todo lo que tú has visto, sentido, lo puedes recordar, ¿no? Ha habido casos de gente que después de un traumatismo encefalocraniano ha comenzado a hablar otros idiomas, ¿ya? Un idioma que no estaba capacitado para hablar, pero que investigando de niño, él tenía algún vecino o algún familiar que hablaba ese idioma, pero él no le prestaba atención, ¿ya? Sin embargo, se guardó en una parte de su mente y con el traumatismo se activó. Y esa persona recordaba cosas increíbles, ¿ya? Y el ser humano es increíble, es realmente increíble, ¿ya? Rosa, sí. Profesor,
Lo que yo me quería decir era, yo tenía una buena memoria, me podía recordar incluso hasta a qué hora, qué minuto había dejado algo, todo muy bien. Pero con mi tercer hijo, después del Levanta la parto, mano, Rosa, no te veo. Levanta la mano, Rosa, que no te veo. Profesor, estoy Levanta la hablando. mano. No, pero Acá. levanta la mano. Acá estoy. Ahora sí me ve, profesor. Ya. Sí, ya. Entonces, ahora con mi tercer hijo, después del parto, prácticamente a la semana, yo me di cuenta que olvido las cosas. No sé dónde lo dejé, hasta, por ejemplo, dinero, de repente lo guardé y no me recuerdo dónde. Pero yo antes, ¿no?, de tener mi tercer hijo, pues yo tenía una memoria, pero de verdad yo podía recordar con qué ropa he ido, todo, una memoria pero increíble. Pero ahora no, de verdad, cuando yo empecé a estudiar lo que es, ¿cómo se llama?, la carrera, me leía todo el texto y no había entendido nada. Por último, ni el título de lo que había leído. Entonces, a medida que estoy estudiando, prácticamente como que algo me queda, pero todavía tengo esa dificultad y no sé a qué se debe. Bueno, por ejemplo, esos casos tú como psicóloga, y ustedes lo van a escuchar siempre, ¿no? Pero lo que tú tienes que hacer es un descarte. En primer lugar, tiene que ir o sea, lo primero que debe hacer un buen psicólogo es, en estos casos es, por favor, lo derivas al neurólogo, para que haga un descarte de todo el problema fisiológico. Recuerden que lo fisiológico es el funcionamiento del sistema nervioso, ¿ya? Una vez que el neurólogo descarta todo eso, entonces tú puedes decir, acá hay un caso psicológico. Y si es un caso psicológico, podría ser problema de muchas caretas, muchas versiones. Por ejemplo, puede ser un problema no de olvido, sino de falta de concentración, o un problema de fijación. ¿Te das cuenta? Porque nos vamos a dar cuenta de que si la memoria implica, más adelante vamos a ver, recepción, ¿ya?, percepción, almacenamiento y evocación, en cualquiera de esas etapas puede haber un problema. No vaya a ser de que te hayas vuelto más despistada, menos concentrada, ¿no? Porque estás pensando en mil cosas más, ahora estás pensando en un hijo, quién sabe. Hay que analizar eso, ¿ya? No necesariamente es algo malo, sino sencillamente es un tema de atención, probablemente. ¿Ya? Hay que descartarlo. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, para eso nos sirve la psicología. Doctor. Beatriz, ¿levantaste la mano? Sí, en temas de conversación, por ejemplo, bueno, nos juntábamos en grupo y dicen, yo recuerdo o tengo conciencia de mi recuerdo cuando ya, por ejemplo, estoy en segundo de secundaria, primero de secundaria, es decir, a los 10, 11 años recién tienen conciencia en verdad de lo que están haciendo, de lo que quieren o de lo que ha pasado. Pero si haces un recuento, a ver, recuerda cómo era tu cuarto de primaria, tercero, segundo, no lo recuerdan. Entonces, en discusiones así decía, ¿y por qué no recuerdan? ¿Por qué no recuerdan? Sí, debió pasar algo muy, muy impactante, porque el cerebro maravilloso, compasivo, dice, pues, a veces, esos recuerdos traumáticos, feos, horribles, cómo se compadece de nosotros, lo guarda, lo esconde, más no desaparece, lo esconde, ¿no? Entonces es una forma de equilibrar emociones, dice, ¿no? O sea, a ver, solo quería manifestarlo, nada más. Sí, es verdad tu intervención. O sea, en líneas generales, el cerebro no lo olvida, está ahí, sino que por alguna razón no se evoca. Evocar significa recordar, sacarlo, ¿ya? Muy bien, denme 10 minutos, por favor, para descansar un poco y retornamos 8:10 en punto, ¿de acuerdo? ¿Bien?
Ok, Ok. ok. Hola jóvenes, hoy estoy de visita a la casa de mi abuelita y estos días la vamos a ver más seguido porque tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar el departamento que está arriba, ya que están construyendo Apaga todo. tu micro, Elizabeth, apaga tu micro. Ya el departamento.
Estamos contra el tiempo porque estoy en la diapositiva 3 y son 28 diapositivas. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos rápidamente. Siempre ustedes se detienen. Yo voy a avanzar rápido, pero ustedes se detienen en aquellos puntos en que no entienden y me hacen la pregunta. El otro tipo de clasificación de la memoria es el modelo de sistemas de memoria. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Grupos de memorias. Grupos de memorias. Es otra forma de clasificar, por si acaso, ¿ya? Grupos de memorias que se están descubriendo recién. Por ejemplo, la memoria episódica. ¿Ya? ¿Qué es la memoria episódica? Es la que recoge el recuerdo para sucesos específicos, normalmente autobiográficos. ¿Ya? Episodios que tienen que ver con mi vida. ¿Ya? Que son únicos para cada individuo. ¿Ya? Y que tienen relación con contextos espaciales, temporales, ¿no? Por ejemplo, lugares que ha visitado, tiempos en los que ha sido feliz, que no ha sido feliz, sus recuerdos. O sea, la memoria episódica son episodios, sucesos específicos en la vida del individuo. ¿Ya? Todos esos recuerdos se almacenan en lo que algunos autores llaman memoria episódica. También en este tipo de memoria está la memoria de los recuerdos de capitales de Europa, los presidentes de los Estados Unidos, capitales del Perú, los departamentos, las regiones, información que muchas veces es útil para muchas cosas, ¿no? Luego viene la famosa memoria semántica, ¿ya? Que recoge el conocimiento general del mundo, es decir, datos sobre hechos, vocabularios, normas, modos de convivencia, que son comunes a grupos de individuos, a colectivos, y cuya recolección no se ubica en un marco espacial ni temporal, ¿ya? Por ejemplo, recordar qué es un gato, recordar qué es un perro, qué es un árbol, recordar fechas de acontecimientos importantes o recordar nombres de familiares no tiene nada que ver con aspectos espaciales ni temporales, ¿ya? Tiene que ver con recuerdos específicos, ¿ya? Hechos, vocabularios, normas, exacto. Luego viene la memoria procedimental, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que haces. Por ejemplo, hay personas que son muy hábiles para danzar, para hacer un trabajo manual, para arreglar cosas, ¿no? Ese se llama memoria procedimental, porque es memoria de procedimientos, de cómo hacer cosas, ¿ya? Y están involucrados habilidades cognitivas y motoras. Por ejemplo, conozco una persona que se ha especializado en hacer hoy día trabajos especiales para uñas, ¿ya? Pero son arte en las uñas. Es un arte que no lo puede hacer cualquiera porque requiere mucha concentración y requiere una coordinación visomotriz tan fina que podría ser, por ejemplo, la cara de una persona pequeñita en una uña. Eso requiere una coordinación visomotriz cognitiva y muy, muy particulares, que no cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Pero también pueden ser escribir, montar bicicleta, conducir un coche, tocar un instrumento. Eso es memoria procedimental. Las personas que saben tocar guitarra, piano, estas cosas, montan bicicleta, montan motos, esquís,
tablas, son memorias procedimentales, ¿no? Algunos lo tienen en mayor medida que otros. Luego viene la memoria primaria, ¿ya? O a corto plazo. Ya es la memoria de corto plazo, ¿ya? Es un sistema con una capacidad limitada para la información de varios tipos durante un breve periodo de tiempo. O sea, esto es exactamente la memoria de corto plazo. ¿De acuerdo? La clasificación de la memoria se amarra, en algunos casos, con la clasificación temporal de memoria. O sea, la clasificación del sistema de memoria se amarra con este modelo temporal. Y sale esto, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos, a ver, quiero compartir con ustedes la diapositiva. ¿Ya? La voy a exponer, por ejemplo. Acá ustedes van a ver tipos de memoria, ¿ya? Podemos tener la memoria de corto plazo, de largo plazo, ¿ya? Generalmente la memoria está vinculada al córtex prefrontal, ¿ya? La memoria de corto plazo no tiene mayor estudio, porque repercute rápidamente, reacciona rápidamente, pero la memoria del largo plazo podría ser memoria explícita o implícita. ¿Qué significa? La memoria que yo recuerdo que está ahí, que está permanente, ¿ya? Y la implícita es la que está inconsciente, se podría decir, no declarativa se llama, ¿no? ¿Ya? La memoria explícita se divide en memoria episódica y memoria semántica. La episódica tiene que ver con eventos y la semántica con hechos particulares, ¿ya? Y todo esto se vincula con el lóbulo temporal medial, con el córtex temporal, córtex prefrontal. ¿Qué significa esto? Lóbulo temporal es medial en el centro, ¿ya? El córtex temporal es la parte externa del lóbulo, la corteza, es la parte externa del lóbulo frontal, y también con el córtex prefrontal. O sea, esta unidad de acá, no sé si ven ustedes mi cursor, por acá se vincula la memoria, ¿ya? Luego viene la memoria implícita, que se relaciona con la memoria procedimental y memoria perceptual representacional. No se complican, ¿eh? Porque tiene sentido esto. La memoria procedimental ya lo hablamos, tiene que ver con habilidades, ¿ya? Habilidades para hacer cosas. Y eso se ubica a nivel de cerebro, en el cerebelo, en los ganglios de base, que luego vamos a ver. Y el condicionamiento simple. ¿Qué pasa, chicos, con el condicionamiento simple? Es el famoso condicionamiento del conductismo, ¿ya? Donde yo reacciono en base no a un estímulo directo, sino indirecto. Por ejemplo, el caso de Pavlov, ¿ya? Que cada vez que le daba comida a un perro, le tocaba una campana, ¿ya? Y lo asoció tantas veces, el sonido y la comida, que llegó un momento en que él solamente tocaba la campana y el perro salivaba, ¿ya? Entonces, eso es condicionamiento simple, es un condicionamiento procedimental, que está localizado a nivel de cerebelo y de músculos esqueléticos, ¿ya? Eso no está, o sea, el condicionamiento simple no se piensa mucho, es un condicionamiento automático. Recuerden que ustedes que condicionamiento quiere decir algo así como un comportamiento automático. Por lo tanto, no llega a trabajar el córtex del lóbulo prefrontal, sino llega a trabajar el cerebelo. ¿Dónde está el cerebelo? El cerebelo está por acá. El cerebelo tiene la función de todas las coordinaciones y recuerdos y ejecuciones automáticas, ¿ya? Fíjense qué interesante es que es conocer esto, ¿ya?
Entonces, insisto, no me interesa que ustedes solo aprendan de memoria, sino que relacionen, ¿ya? Que relacionen, ¿sí? Muy bien, ahora sí entramos al proceso de funcionamiento de la memoria. ¿Cómo se da la memoria de una persona normal? ¿Ya? Estamos hablando de que un proceso son varias etapas. Primero es sensación, luego percepción, luego codificación, luego almacenamiento y luego recuperación. ¿Ya? Ya hemos hablado en varias clases y en varios cursos que sensación. ¿Qué cosa es la sensación, chicos? Para recordar un poco. ¿Mm? ¿Alguien recuerda? Ya están buscando en Google. ¿No recuerdan? La sensación que recibe el cerebro y que es recogida por, puede ser por la nariz, por la... Efectivamente, efectivamente. La sensación es la puesta en marcha de los órganos sensoriales. ¿Ya? Cuando reciben sensaciones. ¿Ya? Reitero, no sé si lo dije en esta asignatura, pero a nivel profesional, las palabras tienen mucha diferencia con lo que utiliza la gente. La gente cuando habla de sensación es, uy, tengo una sensación de que algo me va a pasar. Tengo la sensación de que esto, ¿no? No, o sea, sensación le dan una connotación como si es algo que no se ve. Es un sentir, pero es un sentir psicológico. No, la sensación a nivel neuropsicológico, la sensación es lo que sientes, pero lo que sientes con los sentidos. ¿Ya? No con los extrasentidos. ¿Ya? Es con los sentidos, los 5 sentidos que tenemos. ¿Ya? Entonces, en ese plano, la sensación es todo lo que reciben nuestros órganos sensoriales. La percepción empieza cuando... Hola, ¿sí? ¿Alguna pregunta? La sensación termina cuando llega y se conecta a la primera neurona del cerebro. ¿Ya? Allí, ya se convierte en un proceso de percepción. ¿Qué significa percepción? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Solamente recordar, ¿eh? Ya están buscando en Google otra vez. Cuando de eso lo hemos hablado varias veces. No puede ser. Hemos hablado N veces esto. ¿La interpretación de algo? Claro, claro. La percepción viene a ser la interpretación de las sensaciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo miro a una persona que está pasando por la calle, ¿ya? Y mi amigo o mi pareja, la misma persona, ¿ya? O sea, la sensación entró por los órganos visuales, ¿ya? Pero cada uno de nosotros le va a dar una interpretación a esa información. De repente a mí me parece, fíjate qué mal, cómo se viste esa persona, o qué mal me cae, o sea, le encuentro defectos. Y la otra persona que está en el lado dice, pero bueno, pues, ¿no? Si se dan entre ustedes, una cosa es sensación y otra cosa es percepción. Y realmente en psicología lo que vale no es la sensación, es la percepción, ¿ya? Porque a partir de la percepción nosotros actuamos.
no a través de la sensación. Psicológicamente nosotros reaccionamos a partir de la percepción a la información que yo he recibido. ¿Ya? Entonces, yo estoy viendo acá a varias personas en la pantalla, ¿ya? Que me están escuchando, que me están mirando, pero no sé, mi percepción es, no sé si me están entendiendo, ¿no? O cuántos me están entendiendo. ¿Ya? ¿Ya? O de repente me están entendiendo de diversa manera todos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Luego de la sensación viene la percepción, entonces dijimos, y de la percepción viene la codificación. O sea, le asigno un código. ¿Ya? No es un código, pues, X2530, no, no, no. Un código quiere decir le asigno una codificación para identificarla, ¿ya? Y luego se almacena. Y está en el almacenamiento esperando la recuperación, ¿ya? Y la recuperación puede ser voluntaria o involuntaria. Puede ser automática o puede ser forzada, como vimos en la primera diapositiva. ¿Ya? Eso es lo que está escrito en estas diapositivas, ¿ya? Que lo van a revisar ustedes. Ahora, rápidamente quiero ver algo muy importante, pues, que son las bases biológicas de la memoria. ¿A qué se refiere a bases biológicas? O sea, la explicación biológica, cerebral, fisiológica, neurológica de la memoria, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal. Están viendo mi cursor, ¿no? ¿No es así? ¿Ven mi cursor? Sí, profesor. Sí, docente. Está el lóbulo frontal. Dice, el lóbulo frontal almacena recuerdos semánticos y episódicos. ¿Ya? Ojo, no almacena todos los tipos de recuerdos. ¿Ya? ¿Ya? Solamente los semánticos y los episódicos. Este lóbulo frontal. ¿Ya? 2. La corteza motora, ¿ya? Que es esta parte de acá. La corteza motora está implicada en el almacenamiento de recuerdos procedimentales, claro, porque es motora, es de movimientos, y procedimientos son movimientos. ¿Ya? Acá hay coordinación visomotriz, todas esas cosas. ¿Ya? Las personas, los que son bailarines, los que son artesanos, los que son expertos en hacer cosas manuales y procedimentales, tienen esta parte muy desarrollada. ¿Ya? Luego el cerebelo. Dice, el cerebelo juega un papel importante en el almacenamiento de recuerdos procedimentales, ¿ya? O sea, quiere decir que cerebelo y corteza motora están conectados, ¿ya? ¿Y cómo están conectados? Por el nivel interno. ¿Y por qué se conectan? Ustedes deben saber que las neuronas tienen un axón, y a veces el axón es bien grande, es bien largo, ¿ya? Entonces se conectan. Por eso entenderán ustedes que a veces de repente una bala por acá que entró por el cerebro y salió por otro lado, sobrevive a la persona y le ocurren una serie de cosas que no recuerda ciertas cosas. ¿Por qué? Porque se han cortado vías de conexión. ¿Ya? Entonces el cerebelo juega un papel muy importante en el almacenamiento de recuerdos procedimentales. ¿Ya? Luego viene el hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que se llama hipocampo porque parece un caballo de mar, un caballito de mar. ¿Ya? Su forma, su tamaño es como un caballito. El caballito de mar se llama hipocampo. ¿Ya? El hipocampo juega un papel fundamental en la formación de nuevos recuerdos. ¿Ya? Pero algo muy importante, que el hipocampo está vinculado a la amígdala. No a la amígdala que tenemos en la boca. Amígdala se le llama a un órgano muy importante dentro de nuestro cerebro, que está relacionado con los recuerdos emocionales. La amígdala siempre está vinculada
a la emoción, a la regulación de la emoción. Por ejemplo, cuando yo recuerdo, o cuando, por ejemplo, Beatriz recuerda a el amor de su vida, cada vez que va a acostarse, aparece en su mente el amor de su vida. Y cuando aparece en su mente, su cuerpo reacciona de una manera diferente, se pone muy melancólica, seguro, se pone muy alegre, y comienza a suspirar, y comienza a alegrarse, y dice, voy a preparar la comida de que le gustaba a él. Entonces, son recuerdos que van asociados a emociones, ¿ya? Emociones. Porque hay recuerdos que no están asociados a emociones. Por ejemplo, 2 más 2 son 4, ¿ya? Aunque yo sí lo recuerdo emociones, porque cuando yo me acuerdo hace muchísimos años en el colegio, cuando no supe una suma, el profesor metió un cocacho. Y el cocacho sonó en todo el aula, ¿ya? En ese tiempo te metían cocachos, ¿ya? Y para mí es una vergüenza absoluta, que hasta ahora la tengo en mi cabeza. Entonces, hay ciertos recuerdos que están asociados con emociones, ¿no? Beatriz, cuéntanos lo del chico, pues. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo te mueve? ¿Cómo te mueve el corazón, ah? No, no hay chico, es lo más triste es eso, pero sí recuerdo la palmeta por no saber responder 2 por 2. Eso me pasó cuando, en la primaria, segundo de primaria. ¿Cómo lo recuerdo, profesor? Sí, lo tengo que buscar. Sí, yo también. ¿Ya? Y ahora, hasta ahora que me reencuentro con mi promoción, todos se matan de risa acordándose del cocacho que recibí y cómo sonó en todo el salón, ¿no? Sí, sí, el cocacho. Sí. Entonces, para mí no es un recuerdo grato, pero para ellos sí. ¿Ya? Entonces, ese tipo de recuerdos es una mezcla de prefrontal con amígdala. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes tengan. Mira, conociendo esto, chicos, no lo hagan por aprendérselo, por favor, sino háganlo porque entiendan cómo funciona el cerebro y ya ustedes van a entender por qué la persona reacciona así. E incluso cuando están reunidos en la casa, almorzando, una reunión, ustedes ya le pueden explicar a su familia por qué es que pasan estas cosas. ¿Ya? Y ahí es cuando se dan cuenta de que tu formación tiene sentido. ¿Ya? Si no es una formación, bueno, tengo que terminar rápido. Luego viene el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, que es todo esto de acá, ¿ya? Todo esto de acá, que está por al lado de la oreja, ¿ya? Está relacionado con la formación, almacenamiento de recuerdos semánticos. ¿Ya? Semánticos, ¿se acuerdan? Cuando ya tiene que ver con capitales, el tipo de hechos, ¿no? Y episódicos, ¿ya? Que tienen que ver con la vida personal. De largo plazo y contribuyen al procesamiento del nuevo material en la memoria de corto plazo. O sea, esta parte de acá contribuye al procesamiento del nuevo material en la memoria de corto plazo, pero también trabaja almacenamiento de recuerdos y recuerdos semánticos y episódicos de largo plazo. Luego, finalmente, viene la corteza prefrontal, que es la que está acá. La corteza prefrontal está implicada en el almacenamiento de los recuerdos de corto plazo. Entonces, como verán ustedes, cuando nosotros hacemos memoria de cualquier cosa, está trabajando muchas partes de nuestro cerebro. Antes se pensaba que solamente se localizaba un sitio. Y qué bueno que no está localizado en un sitio, porque supongamos que esté localizado acá, todo, la memoria. ¿Ya? ¿Qué tal si viene un balazo, o en una guerra, o un atentado terrorista, y ¡pum!, me vuelan esta parte de acá? ¿Sigo viviendo y ya me quedo sin recuerdo? No. Lo que pasa es que los recuerdos están vinculados a diversas etapas porque pueden estar vinculados a la emoción, pueden estar vinculados a procedimientos y cerebelo de procedimientos, y así sucesivamente, ¿no? Varias partes vinculadas a los recuerdos. Por eso es que cuando a ti te toman una tomografía axial computarizada y te dicen, a ver, recuerda un hecho de tu historia. Y comienzan a aparecer imágenes de colores
que aparecen y se encienden y se apagan en diversas partes del cerebro. Entonces, eso se llama tomografía funcional, ¿no? Tomografía funcional del cerebro. Muy interesante. ¿Ya? Muy bien. Con esto nos habíamos quedado en esta diapositiva 9. Ya les pido que revisen las diapositivas, ¿ya? Y si pueden, vean esta película antes de despertar, ¿ya? Con Nicole Kidman, que tiene que ver con los recuerdos y la patología de los recuerdos, ¿ya? Aquellos que les gustan las películas. ¿Sí? Hemos quedado lamentablemente en la diapositiva 9 y tenemos que terminarla. Avancen el resto, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Puede repetir, profesor, no lo entendí. Que revisen todas las diapositivas restantes para completar la información, ¿ya? ¿Y dónde está chambeando ese huevo? No le escucho. ¿Qué pasa? Profesor, una consulta con respecto a los exámenes parciales. ¿Usted es el que pone los horarios o coordinación? Coordinación. Ah, Coordinación. Yo le doy ese examen a coordinación y ellos los pone y se suelta. Ya, así es. Okay. ¿Ya? Recuerden, los exámenes de todos mis cursos no son de conceptos, son de relación de conceptos. ¿Ya? Profesor, tengo una duda. Sí. Buenas noches. Hay ocasiones en la cual uno empieza a imaginar y pensar hechos, en la cual estos hechos se presentan en el presente. ¿Eso tiene alguna relación con la memoria episódica? A ver. Explícame más, por favor. Por ejemplo, en mi caso, yo imagino, pienso algunas ocasiones que en la rutina de mis días se presentan igual. Y yo tengo esa sensación de que yo he pasado todo lo que he imaginado anteriormente. Yo quiero saber si tiene alguna relación con la memoria episódica. Ya, eso se llama déjà vu, o sea, la sensación de que ya lo vi. ¿Ya? ¿Eso es ¿a eso te refieres? Sí, profesor. Ya, o sea, sientes que eso ya lo viste, algo así. Siento que yo lo he imaginado o lo he pensado y en la rutina de mis días se presenta igual como lo he pensado, lo he imaginado. ¿Así? Es bien extraño, ¿ah? Es bien extraño lo tuyo. Aparentemente es un déjà vu, o sea, déjà vu significa ya lo vi. O sea, esto que estoy viendo, ya lo vi. Y puede ser de que se relacione con tu memoria episódica porque tú lo has programado de alguna manera, lo tenías programado, ¿no? Entonces, puede ser ese hecho, a menos que seas, que tengas poderes, ¿no? O especiales, ¿no? No, claro, también puede ser, puedes haber soñado también y esto se presenta. Exacto, por eso se llama ese fenómeno ya lo vi. Dicen algunos que son sueños, son deseos, otros psicológicos dicen que lo leí una vez en un parapsicológico que dijo, eso quiere decir de que tu vida está yendo por donde debió ser. ¿Por qué? Porque ya tu destino, de alguna manera hay puntos que ya están establecidos para que tú los recorras, ¿no? Pero eso no tiene prueba, pues, ¿no? No es una prueba, ¿no? Ok, profesor. Muy bien, los dejo porque estoy justo fuera de hora ya para mi siguiente clase. ¿Ya? Hasta la vista, jóvenes.
Hasta luego, doctor. Ok, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.